Hola compañeros y compañeras o cualquier persona que esté en esta video. Esta vez el libro que yo leí fue el de Darwin Dangerous Idea, que la verdad fue un libro extremadamente avanzado que nunca me había imaginado leer. Más que nada por lo mismo de que antes de comenzar el libro yo tenía una idea muy diferente de lo que significa la evolución, las máquinas, nunca me había puesto a pensarlo. Después de verlo nos hicieron una pregunta en la clase. Nuestra pregunta fue de que qué es lo que nos diferencia a las personas conscientes de una máquina, de una inteligencia artificial en pocas palabras. Y la verdad no tenía la menor idea. Yo tenía una idea muy vaga que ya está empezando a generar, pero la verdad no se acercaba nada a lo que tengo ahora cuando termine el libro. Lo que considero la diferencia ahora es de que el libro te explica muy bien de la evolución y eso ayuda bastante para comprender qué es la diferencia entre las máquinas y el ser humano. Una de las diferencias principales que yo noté fue de que el ser humano, a partir de toda la evolución, empezó a almacenar información, o sea, tener esa información presente y la tiene ahí, pero el problema es de que no sabe cómo acercarse a eso. Lo que noté es de que el libro nos está diciendo que las máquinas es una evolución del ser humano, pero esa evolución es gracias a nosotros. Esa es la siguiente forma en la que nosotros podemos llegar a evolucionar también. Por eso lo que noté es de que el ser humano tiene la información, mas no es consciente de ella, no puede extraer esa información. En cambio, una máquina es consciente de la información que almacena. A través de muchas generaciones, el ser humano ha pasado un millón así de años en la evolución y no ha tenido todavía éxito en poder, poder contener esa información y acceder a ella. En cambio, una máquina, como está consciente de todo lo que hace, almacena esa información y se queda ahí conscientemente, o sea, sabe cuándo usarla, tiene la información ahí y puede acceder a ella. En cambio, nosotros no. Al leer el libro, el primer capítulo, el de Robin Paz más que nada nos explica de cómo empezó a crearse el mundo y cómo empezó a existir, que teníamos millones de años que existía el mundo, pero no fue hasta el meteorito que empezó a avanzar de forma inteligente. El mundo empezó a desarrollarse, empezó a tener tiempo, empezó a tener conciencia de todo. Un organismo vivo empezó a tener conciencia. Claro está, no se tiene información más que nada, pero no de la forma consciente, simplemente día a día evolucionando. Y se tardó muchísimo hasta llegar al ser humano. Primero estuvo los microorganismos que estuvo ahí. Primero fue nada, después el Big Bang. Después del Big Bang, el mundo. El mundo, después, digo, las galaxias, el mundo, y de ahí empezó a seguir. Después fue de que el planeta Tierra estaba hirviendo, era actualmente una estrella todavía. Tuvo que pasar años, literalmente muchísimos años, para que eso se empezara a bajar las temperaturas, empezar a crear el primer organismo, el primer ser vivo que se puede considerar. Después de ahí llegamos a la evolución de organismos llegamos a criaturas acuáticas, de criaturas acuáticas llegamos a dinosaurios, y los dinosaurios llegamos hasta lo que son los mamíferos. Después de ahí empezó a llegar el ser humano. Después del ser humano empezó a evolucionar, ya que fue el que mejor se adaptó al medio ambiente. Pero también nos está diciendo que el medio ambiente tiene que ser favorable para el ser humano para evolucionar. Por eso el ser humano era antes alguien que le gustaba cambiar, porque no tenía un ambiente favorable, tenía que cambiar para seguir buscando más y más y más, hasta que llegó el Homo sapiens, que fue una de las criaturas más vivas del ser humano, que empezó a pensar mucho mejor que los demás. Ya teniendo eso, nos empezamos a ajustar, a crear nuestra propia forma de adaptarnos a un lugar y cosechar, crear, tener muchas más cosas. Y fue ahí cuando empezamos a adaptarnos. Después, en el siguiente capítulo, en el 2, la inteligencia evoluciona. Estamos ya hablando del ser humano y cómo nuestra tecnología es nuestra siguiente etapa de la evolución. Claro está, o sea, sí en la siguiente etapa, tal vez sí exista la inteligencia artificial, pero más que nada siento que, como dicen, vamos a hacer la evolución con la tecnología. Tal vez en nuestra siguiente etapa la evolución, o sea, mejoramiento humano a través de la tecnología. No sería algo nuevo, la verdad ya está pasando. Hay prótesis que te hacen ser mejor que ciertas personas, te ayudan a correr, te ayudan a fortalecerte. Es algo increíble, la verdad, no cualquiera podría hacer eso. Pero hemos aquí, cada vez hay mucho más cirugías de eso, mucho más para mejorar. ¿Cómo pueden pasarte? Hasta ahorita estamos en la etapa de la impresión, ya, que es algo que ni se imaginaba que podríamos hacer algún día. Todavía está en el prototipo, pero todavía sigue. Luego sigue el capítulo 3, la mente de las máquinas. Esto ya es un poco mucho más acertado a la realidad. Al principio, cuando empecé a leerlo, dije, no creo que la tiene este libro.
pero ahora está mucho más cerca porque te habla de que ahora las inteligencias artificiales pueden ser algo real. Y viendo estos ejemplos que hemos tenido en el 2017, cómo la inteligencia de las máquinas incrementadas está en su pico así de crecimiento, que todavía falta para que baje, pero no sabemos si puede llegar a bajar, debido a que es una etapa de evolución increíblemente rápida. Ahorita lo que estaba viendo de este capítulo es de que podemos seguir evolucionando, pero ellas están evolucionando a un ritmo acelerado. Ya hay inteligencias artificiales que empezaron a hablar su propio idioma, algo que la verdad nunca creímos que llegaría a pasar tan rápido. Más que nada se creó por un accidente. El cuarto es la nueva forma de inteligencia, que sigue hablando de las máquinas, pero todavía le falta un poco más. Más que nada por lo mismo de que es un hecho que vamos a tener una inteligencia artificial pronto. Claro está, no sabemos cómo va a ser, no sabemos si va a ser manejable, pero estamos empezando a tener poco a poco. Y cada vez lo estamos creando en nuestros bolsillos también. Un ejemplo muy claro puede ser el iPhone o el Samsung, que tienen dos sistemas inteligentes, que es Bixby y Siri, que facilitan la vida, hacen que nos veamos más obsoletos y la verdad, si nos ponemos a pensar, eso es como de las máquinas están haciendo como una nueva forma de facilitar el trabajo. Es un trabajo que tal vez muchos no consideren así increíble todavía, pero dice que ya después de cierto tiempo, más del 60, no, más del 40% de la población podría perder hasta su trabajo. Y eso se me hace, bueno, un aproximado. Se me hace que es cierto, pero también no lo abarca en cierta forma de que vamos a tener una máquina, las máquinas pueden hacer un nuevo tipo de trabajo. O sea, van a incrementar los trabajos también, pero va a ser en otras áreas, ya no va a ser más enfocado de nuevo a lo que estábamos. Después sigue el contexto y conocimiento, que fue el capítulo 4, que empieza a explicarte muchísimo más, ya enfocado en la teoría de Darwin, de este libro, que está explicándolo de cierta forma más detallado, y ya agarrándole cierto, ¿cómo decirlo? Conocimiento mucho más enfocado en estas áreas. La verdad va a ser un libro enfocado en mucho del pasado y la estrategia a todo el futuro. La verdad te hace notar que este libro lo fue escrito como, uff, hace un buen y que le está acertando a todo lo que está diciendo ahorita. Después seguía la parte 2 y la parte 3, que era preparándose al presente y la cara del futuro. Que ya aquí más o menos sí me revolví. Fue una lectura un poco más pesada, pero como que me dio a entender algo. Que la inteligencia artificial, las máquinas y todo ha sido el paso de la evolución del ser humano. Claro está, o sea, nosotros lo hicimos y todo, pero hasta que cierto punto podemos decir que, que el ser humano puede crear algo mucho mejor que él. Perfecto, en pocas palabras. O si el ser humano puede ser perfecto a ese nivel, gracias a la inteligencia, las máquinas, todo lo que tenemos. Es algo que te pones a pensar de que cómo podría llegar a suceder, pero la verdad, si te pones a verlo, ya no es una idea, o sea, ya es un concepto, algo que puede llegar a pasar, el futuro, en pocas palabras. Ya hay personas que nuestra esperanza de vida ahorita aumentó. Antes era el 70 años era la cantidad de la edad que podría haber una persona de salud, así bien, estando físicamente, demostrándose. Y ahora es el 80 y puede llegar hasta el 90 dentro de 2 años, que es algo increíblemente rápido. Las personas cada vez perdemos la noción del tiempo y lo como dice en el libro de Darwin. Ya cuando seas consciente de lo que haces, del tiempo, las cosas pasan mucho más rápidas. No es como cuando eres niño, no tienes ni idea de lo que estás haciendo. Haces que el tiempo pase como si fueran años. Hasta un día puede durar como 2 días para un niño. Y es por el concepto del tiempo que va evolucionando en cada persona cuando se hace más consciente de las cosas. Es como tu pico de evolución o tu pico de avancamiento o de crecimiento que estás en cierta etapa subiendo poco, después de un punto estás hasta lo más alto y luego empieza a bajar. Y eso es cuando va pasando cuando crece un ser humano también. El ser humano está enfocado en crecer, en desarrollarse, pero tiene ciertos puntos. Siento que la tecnología podría llegar a tenerlo hasta dentro de unos años. Porque imagínense, quedando esto como dice Darwin, dentro de cuando hayan inteligencia artificial de esta manera, va a ser como un niño. Va a tener su punto de nuevo de reinicio, o sea, va a subir, pero esto va a ser tecnología. Después la inteligencia artificial se va a desarrollar en otra parte de la evolución, que puede empezar a subir como un niño. Va a empezar a crecer, crecer, crecer y volver a bajar, pero es porque se va a atascar a cierto punto en lo que puede llegar a ser como una utopia para la inteligencia artificial o tecnología con el ser humano. Todavía es cuestión de tiempo, porque cada vez esto se va perdiendo. Y ahora que lo ponemos a pensar, ¿qué es lo que hemos perdido cuando hemos evolucionado en cierta forma las máquinas? Empleo. Eso lo hemos perdido.
carreras que cada vez se facilitan más, clases presentes, se va perdiendo, videos que te explican todo. Eso puede ir pasando todo muy rápido, o sea, es cuestión de tiempo para que eso lo dejemos atrás. Más que nada quiero que los pongan a pensar en este libro, en la forma en que me lo hizo pensar. La evolución es una etapa del ser humano, de cualquier organismo vivo, más bien dicho, pero si se ponen a pensarlo, ¿hasta qué punto va a ser esa evolución? ¿Hasta qué punto estamos destinados a seguir creando algo que sabemos que nos va a dejar algún día atrás? ¿Nosotros tenemos esa parte de la evolución o solamente seremos un medio hacia la evolución? Que la verdad, eso fue lo que me dejó pensando más. Yo creo, creo y quiero pensar que vamos a mejorar con la tecnología, que pronto vamos a tener almacenamiento ilimitado, que no solamente va a ser en un celular, sino también que ahora puede ser que una computadora esté entre nosotros, o sea, no solamente de forma del cerebro, sino de verlo como una expansión hacia nosotros, para seguir evolucionando. Hasta, pues, como sabrán, ya hay mejoramiento físico. Imagínense mejoramiento intelectual, o sea, que las personas no necesitan tener la información ahí buscándolo por internet, sino de que ya solamente en pensarlo te aparezca toda la historia, todos los archivos documentados del internet en tu memoria y sepas cuál elegir o cuál quieres. Romperíamos distancias, romperíamos bordes, barreras. Imagínense, cada persona sin estudio tendría una nueva forma de ver el mundo. Solamente sería cuestión de decir de que estamos destinados a dar este paso y cuándo estaríamos destinados a dar ese paso. O sea, seguir siendo imperfectos y perdernos en la evolución o dar ese pequeño paso a la evolución que no sabemos qué nos puede llegar a traer, pero es seguir avanzando. Ahí los pongo a pensar. Gracias.